Continuamos con Notimundo a la Carta. Con la publicación en el registro oficial, la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos, bautizada por el gobierno como Antipillos, entró en vigencia. ¿Qué cambios implica esta ley? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros Napoleón Santamaría, experto tributario. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Saludos, Gisela. Muy buenas tardes a usted y a través de FM Mundo a todos los amigos que nos escuchen. Napoleón, la nueva ley tiene tres dimensiones importantes que se delimitarán una vez que el Ejecutivo presente el reglamento correspondiente. La compra y venta de vehículos usados, la creación de sociedades anónimas deportivas y el fortalecimiento de la unidad de análisis financiero, UAFE. Sin el debate de la Asamblea, ¿cuáles son los temas escondidos en esta ley que fueron discutidos muy poco o que incluso ni siquiera han sido parte de la conversación? Ni siquiera fueron parte de la conversación, Gisela, y a los tres temas importantes que usted habla, hay un cuarto que son activos digitales, digamos los bitcoins, entre otras monedas virtuales, activos digitales, etcétera, que también forman parte de la ley, que debieron, merecieron, era justo que se debata, que se aporte, que se le diga al país. Es decir, lo que se levantó a la Asamblea en el tema legislativo debió debatir, discutir, quitar, enmendar, pulir, y si no estaba de acuerdo, entonces que le diga al país que no está de acuerdo por tales razones. Pero hasta para negar una ley hay que orientar el por qué se niega un texto legislativo. La Asamblea lastimosamente archivó y nos quedamos con estos grandes temas que usted topa. El menor es el tributario. Los otros temas son potentes, importantísimos en discutir. Entre otros, quizá el más importante, el de el fortalecimiento a la UAFE, que es la unidad de lavado de activos, que es la que busca, determina, fija si es que hay actividades ilícitas con capitales ilícitos que están penetrando en nuestra economía. Nosotros como país, independiente del gobierno de turno, como país debemos fortalecer la UAFE. Seguro que sí, claro que sí. Solo los países que fortalecen su UAFE tienen capitales sanos. Y el capital sano es el que viene, invierte, genera empleo, riqueza, protege el medio ambiente, etcétera. Y los capitales que vienen de origen ilícito no les interesa nada de esto. Vienen, utilizan a una compañía, al sistema financiero, y luego sacan todos esos fondos del país y el país no se beneficia. Entonces, de nada. ¿usted no considera que esta es una ley recaudatoria, como lo asegura la Asamblea Nacional? No, para nada. Es un discurso popular y populista de la Asamblea Nacional. En el tema impositivo, ya teníamos un impuesto que se llamaba Fonvial, que era para fomentar la vialidad de Loja. ¿Cuánto se pagaba? El 1% en la compraventa de vehículos usados. Ahora eso cambia y se establece que se siga pagando ese impuesto, derogando el anterior, el Fonvial se queda derogado, y sino que ahora hay una tabla. La ley no habla de una tabla, la ley dice hasta el 5%. Lo que han dicho desde la Presidencia de la República y la CDI es que van a hacer una tabla donde de 0 a $20,000 será el 0,75%. Esto no está en la ley, lo han dicho los funcionarios públicos, y de ahí en adelante subirá al 1 y quizás los carros superiores a 50,000 subirán más. Es decir, lo mismo. ¿Pero cuánto puede recaudar, Napoleón, el Estado con esta norma? El Fonvial recauda 67 millones de dólares. ¿Cuánto puede recaudar esto? 20 millones más. O sea, absoluto. ¿Cuánto recauda todo el país? 20,000 millones. Esto podrá darnos 20 o 30 millones más. Una insignificancia, o sea, no es nada que ver con ese discurso de que venían más impuestos. No, yo creo que ahí fue un tema de... Pero usted dice que no se la puede entonces llamar una ley recaudatoria, como decía la Asamblea, pero en realidad puede llamarse a esta ley como un proyecto para el combate al lavado de activos. Pero hay algunos temas interesantes para el lavado de activos. A ver, vamos a casuística real que tal dice. Hoy día hay muchas fundaciones, corporaciones y entidades sin fines de lucro. Muy bien. La ley tributaria, ¿qué le dice a estas entidades? No paguen impuesto a la renta. Pero les dice, hagan bien las cosas, registren bien sus ingresos, sus gastos, pongan bien o declaren bien el origen de los capitales. Muchos sí lo hacen bien, hay otras que no lo hacen muy bien. Y lo que está diciendo la ley, no, a estas fundaciones, para controlarlas, a todas las entidades sin fines de lucro, les voy a poner como ente rector a la UAFE. Entonces parece que es un tema bastante interesante. En otros países hacen igual, sí, y es más, crean una propia ley que se llama Ley de Instituciones Sin Fines de Lucro. El Ecuador solo le está dando a la UAFE este control. Segundo,
también le dice que entren al control de la UAF los agentes afianzados de aduana. Uno de los problemas tenaces que tiene el país es el contrabando. Y otro es los inventarios activos que entran por zonas aduaneras, por fronteras aduaneras, pero entran con origen distinto, con partida reservada cambiada, con subvaloraciones, con cambios de partidas, con un montón, entre comillas, de zapadas que se hacen en la SENAC. Hoy lo que se le dice es a los agentes avanzados, venga, usted va a ser contratado por la SENAC para ver si sigue haciendo estas triquiñuelas. Una tercera que nos ocupa a los abogados. Los abogados siempre tenemos el tema de reserva profesional. No podemos decir nada de lo que nuestros clientes nos cuentan en resumen. Como los bancos tienen sigilo bancario. Muy bien, estas dos secretismos que están en la ley se desvanecen para la UAF. La UAF podrá llamar a cualquiera y decirle, venga, dígame qué está haciendo su cliente. Y todo esto parece que ayuda a combatir en algo este flagelo observado de activos. Me parece que sí. Como usted bien decía al inicio, Gisela, falta reglamentar, falta determinar, falta poner mayor contexto, que es la tarea que no hizo la Asamblea, ahora tendrá que completarse vía reglamentaria. Ahora, volviendo al tema de este impuesto a los vehículos usados que estábamos mencionando, que es la norma que encima más se discutió, ¿no? En el tema, porque la quisieron llamar en base a esta parte de la ley, pues que era una ley recaudatoria. Pero en términos simples, ¿está o no se está creando un nuevo impuesto que la ciudadanía va a tener que pagar al momento de adquirir un vehículo usado? No, definitivamente no se está creando ningún nuevo impuesto. Se está reemplazando uno antiguo que solo iba para la vialidad de Loja. Hoy va a las arcas fiscales y es más potente, es más costoso para los carros más caros. ¿Esto tiene un sentido? Sí, hay un sentido en materia de tributación que se llama equidad vertical. No a todos la ley nos debe considerar por iguales. Es distinto una persona que solo tiene para comprar un vehículo de 20,000, que pague un impuesto, vamos a suponer el 0,75, de alguien que compra un vehículo de 200,000. Está bien que lo compre, pero tiene mayor capacidad de aporte al país y se le puede cobrar 2%, 3%. La ley dice hasta el 5% y eso está por verse. Pero también esto porque los vehículos de alta gama están siendo utilizados como moneda de cambio. Ya no es que lo compra o lo vende, sino que en buen quiteño le emprestan para usar, ¿sí? Pero con una venta camuflada sin transferencia de dominio. Un tema interesante, al igual que el tema de la SAT. Usted decía, también nos ayuda a regular un tercer tema que es las sociedades anónimas deportivas. Sí, lo regula. Tanto más que hay que regular esto que sabemos que, bueno, y es público, el 90% de equipos de fútbol de primera división, no se diga los de segunda, etcétera, tienen serísimos problemas financieros, tienen serísimos problemas patrimoniales. ¿Qué hacen esos equipos de fútbol? Buscan un salvador, un mecenas que aparezca con $2 millones y trate de normalmente ¿dónde salen? Las escuálidas. Ahora se les pone algunas reglas, ¿no? Porque muchas veces vienen también esos salvadores de lugares delincuenciales. Ahora, precisamente dicen, o sea, lo que busca la ley es, a ver, que ya no vengan estos mecenas con estos fondos medios extraños, sin origen claro. ¿Y qué se le dice? A ver, primero cámbiense a hacer una sociedad anónima. ¿Qué significa eso? Hoy día los equipos de fútbol son entidades sin fines de lucro. Se les está diciendo, deje de ser sin fines de lucro y haga acciones. ¿Y qué va a hacer con los Ahora, Napoleón, porque se nos acaba el tiempo, con la experiencia que tuvimos con el IVA, por ejemplo, ¿este incremento de impuestos se traduce en un incremento de recaudación o al contrario en una disminución del consumo? Me refiero al tema de los autos usados. No, la verdad es que cuando vimos el IVA, es por otras razones, que es que la economía no se prendía, que vinieron los apagones, es que el IVA no nos ha dado la potencia recaudadora que se esperaba, al país me refiero. Pero que ha incrementado, sí. Hasta el mes de noviembre se ha incrementado más o menos 800 millones más de recaudación de IVA. Yo hago esta reflexión, si no hubieran esos 800 millones, hoy el país tuviera un serísimo problema de caja fiscal, mucho más agudo del que tenemos. Esta reforma de los vehículos, insisto, es inmaterial, es pequeñísima, no había razón de la Asamblea para no discutir. Mire, yo le digo, si usted me va a aprobar o me va a rechazar como Asamblea, discutamos, debatamos, ponga su tesis, yo en su antítesis, démosle al país y digámosle por qué sí o por qué no. Así se construyen principios. Contradictoriamente, la Asamblea esto archivó, pero la otra ley, la ley de vehículos financieros, donde era un conjunto de beneficios, dádivas, regalos, la aprobó. Y la aprobó mucho más de lo que mandó el presidente. Claramente ahí hay
No hay una agenda país, hay una agenda política. Así es, electorera. Electorera de parte de la Ahora, Asamblea. tengo que cerrar, pero en un poco cerrando este tema, este proyecto definitivamente pudo ser perfeccionado por la Asamblea y no se lo hizo. Y eso es lo malo del país. Mire, en resumen, desde el noviembre del 2021 hasta ahora se han hecho 6 reformas tributarias. Es el país que más mueve su régimen tributario. ¿Por qué? Porque no debatimos, porque no le traemos a la academia, porque no traemos a técnicos, a los gremios profesionales, porque no enriquecemos los principios de la tributación en el Ecuador. Hacemos coyunturas y generalmente viendo las campañas electorales. Lastimoso por el país. Así es, una pena. Yo le agradezco muchísimo, Napoleón. Con gusto, Gisela. Muy buenas tardes a todos. Igual para usted. Nos acompañó Napoleón Santamaría, experto tributario. Notimundo a la carta.